Es un placer para mí presentar también a mi compañera y amiga Jennifer Tan Almazán. Jennifer es profesora del área de lengua española de la Universidad de Alcalá, así que somos compañeras. Ha trabajado muchísimo sobre evidencialidad y recientemente defendió su tesis doctoral sobre evidencialidad en tagalo, lengua de la que es además hablante nativa. Esta tarde nos va a dar la charla que lleva por título Problemas de venir disfrazado de casa, que esconde información sobre los complementos predicativos. Sin más, Jennifer, cuando quieras. Muchas gracias, Silvia. ¿Y se me escucha bien? ¿Sí? Se te escucha perfectamente, sí. Vale, perfecto. Un segundito porque se está convirtiendo el documento para compartir el archivo con vosotros y aprovecho mientras se hace esto para daros las gracias por esta oportunidad, por haberme incluido en esta parrilla de grandes maestros de la enseñanza de la gramática, ¿no? Y en ese sentido, hoy me estoy estrenando en realidad para el rol, con lo cual eh, seguramente en ese sentido, bueno, espero por lo menos que mi humilde contribución pues os pueda aportar algo. Todavía no consigo que se me convierta el PDF, no sé qué está pasando. Un segundito. Vale, ahora mismo. Vale, y entonces, a ver si ahora podéis ver, Se ve supongo que sí. perfecto, Jennifer. Vale, Perfectamente. gracias, muchas gracias. Eh, vale, bueno, pues como decía Silvia, el título de mi ponencia sería Problemas de venir disfrazado de casa. Y como veis ahí, pongo en cursiva la palabra disfrazado, más que nada porque aquí la pregunta que nos puede surgir es básicamente qué función sintáctica cumple aquí la palabra disfrazado, ¿no? Aquí entonces lo que sí que querría pediros es si os es posible ah, responder a este sondeo, a este rápido sondeo, en donde obviamente sabremos simplemente qué función sintáctica realiza y, así muy rápidamente, ¿vale? Un poco para ir calentando también motores y también por incitar un poco a la reflexión sobre las distinciones que va a haber luego y que vamos a ver con más detenimiento más adelante, en las distinciones que habría entre complementos predicativos, complementos circunstanciales y atributos en general, ¿vale? Espero como 10 segunditos más para que los otros 100 que están aquí. ¿Las opciones cuáles serán? Perdón. Las opciones son: el uno sería complemento predicativo, el segundo sería complemento circunstancial y el tercero sería atributo. Perdón. Que justo este cuadradito este cuadradito del sondeo ha aparecido por encima de las opciones y lo siento que no se pueda ver. Primero complemento predicativo, segundo circunstancial, tercero atributo. Sí, me temo, ¿no? Entonces, si alguno sin querer le ha dado a dos, a uno, a dos, tres, en fin, que no fuera la opción que quisiera, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero ahora lo vemos. 5, 4, 3, 2, 1, y por lo que veo, pues la gran mayoría, un 83 personas han dicho que es un complemento predicativo, 5 han dicho que es un 5 han dicho que es un complemento circunstancial y 4 han dicho que es atributo. Ahora, en esta charla lo que pretendemos es básicamente intentar buscar un poco las posibles distinciones entre estas funciones sintácticas, así como, digamos, describir cuál es el comportamiento o las restricciones relacionadas con el complemento predicativo. Porque una cosa que mencionaba Marga Molero precisamente hace unos días en un vídeo en Twitter, Marga Molero la debéis de conocer porque precisamente ha dado alguna charla aquí, ¿no? Y además es una, bueno, y junto con Ángel Gallego, pues obviamente realizado muchísima difusión, ¿no? sobre las posibles mejoras dentro de la enseñanza de la gramática en secundaria. Y
precisamente ella mencionaba cómo el complemento predicativo se da desde la ESO, pero no se llega a especificar hasta dónde se puede explicar qué es un complemento predicativo, de forma que, por lo que parece ser, de un libro de texto, de un curso a otro, se va repitiendo constantemente la misma información. Y de hecho, probablemente esta sea una información que vosotros podréis corroborar, en tanto que vosotros habéis podido ver los libros de texto y probablemente hayáis visto cómo de un año a otro se decía siempre lo mismo sobre el complemento predicativo, de forma que no hay ningún tipo de progreso y demás. Otro problema añadido a este, de que no haya ningún tipo de progreso respecto a cómo se enseña el complemento predicativo, es el hecho de que hay muchos alumnos que tienen esta actitud de, bueno, profe, ¿cómo vale que si te pongo que es un complemento circunstancial de modo ya vale? Porque como se puede sustituir por así cuando yo pregunto cómo, pues ya está, ¿no? Y entonces, mientras tengan esa etiqueta y mientras tú les digas pues sí o no, pues parece que ya es más que suficiente. Entonces, en ese sentido, lo que me propongo aquí es que reflexionemos un poquito sobre complemento predicativo, siguiendo precisamente la dinámica de lo que ya hemos visto a lo largo de estos días y de lo que del espíritu de Grock, en el sentido de ejemplificar, digamos, con pares mínimos para, como se ha venido haciendo, para fomentar precisamente esa reflexión sobre las posibilidades que da el complemento predicativo y sobre cómo podríamos distinguirlo distinguirlo de otras funciones sintácticas. En ese sentido, voy a parar esto ya. Cuando nosotros nos encontramos con una oración como problemas de venir disfrazado de casa, parece ser que tendríamos dos posibles interpretaciones, una en la que alguien viene disfrazado y entonces viene desde casa, ¿no? En el sentido de que efectivamente es venir de casa sería el locativo, mientras que la otra segunda interpretación podría ser la de venir disfrazado y estar disfrazado de casa. En este sentido, este señor que tenemos aquí en la siguiente imagen parece que lo interpretó literalmente o dijo, bueno, por si acaso hubiera algún tipo de ambigüedad, definitivamente yo ya me quedo con las dos interpretaciones y salir de casa con el disfraz de casa para poder salir de casa durante la cuarentena, ¿no? En fin, ningún problema, porque el señor lo que consiguió fue simplemente poder salir durante la cuarentena eh, sin ninguna limitación, por lo que podéis ver ahí. Luego, podemos encontrarnos con problemas cuando ya nos encontramos no verbos plenos como podría ser venir o salir, sino verbos como ponerse, que sí que están un poco a caballo entre los verbos plenos y los verbos copulativos. Luis Fernando está diciendo que es un complemento predicativo, ¿no? Parece que en ese sentido aquí muchos podrían decirme, bueno, sí, podría tratarse de un atributo, porque aquí parece que pudiéramos, bueno, para ponerse podría ser un semicopulativo, ¿no? Mientras que otros podrían indicar, no, bueno, pues en tanto que yo no puedo decir se lo puso, ¿no? Lo cual es el lo, que sería una sustitución del atributo, que es el típico diagnóstico que se utiliza para identificar precisamente los atributos, pues entonces puede que lo entendamos más bien como un complemento predicativo. En fin, vamos a ir trabajándolo a lo largo de la charla. Para ello, los objetivos que ya he ido mencionando a lo largo de este rato es básicamente explorar de cerca esta función sintáctica a base de contrastarla con otras funciones con las que se puede confundir y proponer algunos diagnósticos para su identificación. Para ello no es que tenga realmente como un índice preparado,
no tengo un índice preparado como tal, sino que lo que vamos a hacer a lo largo de la charla es girar un poco en torno al eje de cómo descubrí yo los complementos predicativos, que fue cuando estaba en segundo de bachillerato, o sea que muy tarde, que recuerdo con gran melancolía a mi profesora de segundo, Maite, que nos recomendó precisamente el libro de estos grandes, ¿no? Ignacio Bosque, Victoria Escandel, Manuel Leonetti y Cristina Sánchez son los autores de la parte de lengua de este libro de Santillana de segundo de bachillerato de 2003, y entonces es el que estaríamos utilizando aquí. Básicamente ellos mencionan cómo los complementos predicativos son adjuntos, pero a la vez están relacionados con un argumento del verbo. Y luego sí que dicen, pero hay algunos complementos predicativos que son tan necesarios como los argumentos, que ya veremos más adelante. Pueden predicarse del sujeto o del complemento directo, lo veremos. Pueden funcionar como predicativos los sintagmas adjetivales, los nominales, los sintagmas adverbiales y los preposicionales. Veremos más adelante todo esto porque, por supuesto, hay algunas restricciones con respecto a ello y, por supuesto, indican que no deben confundirse con atributos que son siempre obligatorios y están referidos al sujeto, ni con los circunstanciales de modo que siempre son opcionales y que expresan solamente una forma de hacer las cosas. En ese sentido, ellos, por desgracia, se vieron limitados por la editorial probablemente y por las circunstancias, ¿no?, de lo que es el segundo de bachillerato a una sola página. Pero bueno, hoy lo que vamos a intentar es explorar un poco más en detalle estas características que ellos han resumido. En primer lugar, con respecto a esto de son adjuntos y a la vez están relacionados con un argumento del verbo, la idea principal es que, a ver, nosotros tenemos un predicado que es la expresión que designa un estado o un evento al que cuando le añadimos un argumento resulta en un estado o un evento, y a este estado o evento le podemos añadir adjuntos que a su vez, según esta clasificación, podríamos tener dentro de estos adjuntos complementos circunstanciales de toda la vida, que hemos llamado también adjuntos, lo cual puede llevar a esta confusión precisamente, y por otro lado los complementos predicativos, dentro de esta concepción de complementos predicativos como adjuntos. Como ejemplo de esto que acabamos de ver, tenemos un predicado como llegar, al que le añadimos un argumento como Pablo llegó, le añadimos un complemento predicativo, Pablo llegó cansado, y luego le añadimos un complemento circunstancial, Pablo llegó cansado ayer. En fin, la idea es que con esto ya tenemos un evento donde tenemos compatibilidad de los dos adjuntos, ¿vale? De los dos tipos de adjuntos que se han mencionado. ¿Cuál es la contribución del complemento predicativo? Vemos aquí un par mínimo, Pablo llegó ayer, Pablo llegó cansado ayer. La contribución es algo que llamaríamos predicado, es un predicado secundario, en tanto que lo que hacen complementos predicativos es atribuir un estado o una propiedad a ese sintagma nominal, normalmente el sujeto o el complemento directo, con el que va a concordar en el caso de que sea un sintagma nominal o un sintagma adjetivo, como veremos ahora. En ese sentido, como predicación secundaria, cuando nosotros tenemos una oración con un complemento predicado predicativo, como Pablo llegó cansado ayer, tenemos dos predicados, Pablo llegó ayer y como segundo predicado se está indicando cuál es el estado en el que se realiza la acción, que es que cuando Pablo llegó estaba cansado, que se podría parafrasear de esta forma, y así es como sabemos que tenemos estos dos posibles dos predicados. Ahora, los autores siguen indicando que pueden predicarse del sujeto o del complemento directo, y vamos a ver primero por una parte qué es esto de predicarse, ¿no? Y entonces, en ese sentido, vamos a hablar primero de lo que es el predicado. Por ejemplo, cuando tenemos una oración como la paella está lista, vemos en este par mínimo que es perfectamente
perfectamente posible si tenemos un determinante, mientras que no es posible si no lo tenemos, ¿no? Como vemos en A, paella está lista, sería imposible. ¿Por qué? La idea es que cuando nosotros tenemos un nombre escueto en un sujeto preverbal, no lo estamos refiriendo, puesto que el determinante lo que hace precisamente es dar la posibilidad de referir a determinar, ¿no? Valga la redundancia, a determinar cuál es exactamente ese sujeto del que se está hablando. Y precisamente en tanto que es el sujeto, o sea, aquello de lo que se predica, como se solía decir en el instituto, ¿verdad? Pues obviamente nosotros tendríamos que saber identificar a qué nos estamos refiriendo, ¿eh? Entonces, en ese sentido, un predicado siempre va a ser posible, siempre se va a poder predicar de algo que sea referencial, de un sintagma nominal que sea referencial, como es el caso de B con la paella. En este sentido, cuando nosotros tenemos un complemento predicado, se comporta del mismo modo. Necesitamos que el elemento del que se predica sea también referencial, de forma que nosotros podemos tener una oración como sobre las manos que volvían a sostener abierto el libro. Ese libro es referencial en tanto que podemos identificarlo, de ahí que se utilice el artículo, ¿no? Mientras que sería imposible con un nombre escueto, o sea, un sintagma nominal sin determinante, como en D, sobre las manos que volvían a sostener abiertos libros, que suena fatal, ¿vale? Entonces, esa es la idea fundamental, que cuando nosotros, en tanto que predicativo, en tanto que predicado, también requiere que el elemento al que se refiere sea el elemento del que se predica sea referencial, perdón, como indico aquí. Esto es que el complemento predicativo ha de predicarse de un elemento referencial que pueda actuar como su sujeto. A ver si pasa esto. Ahora, pasando a la parte esta de pueden predicarse del sujeto del complemento directo, vamos a ver cuáles son esas funciones sintácticas precisamente de las que se puede predicar. Como se indica ahí, pues por supuesto, efectivamente se puede predicar del sujeto. Estos ejemplos vienen de la RAE, de la nueva gramática. Me escribió muy contenta, donde muy contenta obviamente se refiere al sujeto. Nosotros podemos tener un complemento predicativo predicándose de complemento directo, como en este caso. Los pantalones son aquellos que son impecables, ¿vale? Y luego, curiosamente, también podemos tener complemento predicativo predicándose del complemento indirecto. Esto es, en ejemplos como le registraron los bolsillos apoyado en la pared. Apoyado en la pared, obviamente se predica de ese le. Y luego ya por último, sorprendentemente, del complemento de régimen parece también posible, que ya veremos luego, que haya un complemento predicativo como a tu lado, en principio, predicándose de ella, ¿vale? Vamos a ver el caso del complemento indirecto, porque en principio la idea general es que normalmente se va a poder predicar de un sintagma nominal, de forma que es perfectamente plausible que el complemento predicativo se predique del sujeto o del complemento directo. Ahora, con respecto al complemento indirecto, tendríamos ejemplos como estos que mencionamos aquí. A mi abuela le operaron el ojo dormida. A Miguel le quitaron el quiste anestesiado. Le registraron los bolsillos apoyado en la pared. Le extirparon la muela dormido. Todos estos ejemplos parecen tener algo en común, y es el hecho de que tienen dativos posesivos. Esto es, cuando nosotros nos referimos a la primera oración, lo que tenemos es el ojo de mi abuela, el ojo de mi abuela, ¿vale? En la segunda oración tenemos el quiste de Miguel, en la tercera los bolsillos de él, y en la cuarta la muela de él. En este sentido, todos estos elementos, todas estas personas poseen el complemento directo, y es aquello que permite que esté sucediendo esto, ¿no? Que tengamos un complemento predicativo en este caso. Ahora bien, pues como es de esperar, no funciona con otros complementos indirectos. Tengamos, por ejemplo, Ana le regaló flores a su madre encantada. Con la
con el significado, con la intención de decir que Ana le regaló flores a su madre y su madre quedó encantada, ¿vale? Y no con y no con la oración que realmente resulta cuando tú la pones, porque si dices Ana le regaló flores a su madre encantada, estás indicando que es Ana la que se queda encantada por regalarle flores, ¿no? O que está encantada de poder regalarle flores a su madre. Con respecto a llevaré a Marta enferma unas flores, pues obviamente ahí ya sí es gramatical, con la intención de decir llevaré a Marta unas flores, Marta está enferma. Entonces, en ese sentido, aquí lo que tenemos es que con estos complementos indirectos es totalmente imposible y parece que solo fuera posible con los dativos posesivos. Luego ya por último, lo que mencionaba en la gramática es que puede haber un complemento predicativo del complemento de régimen, que bueno, parece un poco sorprendente, ¿no? Este es el ejemplo que ellos dan y no hay ninguno más. Piensa en ella junto a ti, donde parece, o por lo menos esto es lo que indican ellos, lo que indican en este apartado cuando hablan de esta oración, parece más bien que en vez de estar hablando de ella y ¿cómo diría? Perdón. En vez de estar hablando de ella, parece que se esté hablando de ella en un estado de cosas, ¿no? En el sentido de que tienes que pensar en ella junto a ti, pero no de otra manera. Entonces, en ese sentido, parece incluso que pudiera ser que ese junto a ti pudiera estar más bien asociado con ella o que fuera una especie de modificador, un complemento, un modificador de ella de alguna manera, ¿no? Y requieren más trabajo este tipo de ejemplos, pero también es cierto que no hay ninguno otro. Es importante notar cómo los complementos predicativos suelen necesitar siempre adjetivos que impliquen algún tipo de estadio o que estén una propiedad transitoria quizá que indique un estado de aquello de lo que se predica. Entonces, en ese sentido, piensa en ella junto a ti. Sí que parece efectivamente que esté indicando que tengas que pensar en una concepción de esta persona X, ella, en el estado junto a ti. Vale, pero que sea complemento predicativo o no, hasta ellos mismos lo dudan. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, bueno, vamos a, de momento, descartar un poquito esta parte. O si queréis, bueno, se puede discutir un poco más luego en las preguntas si queréis, si tenéis alguna curiosidad, porque, bueno, es tela. Así, a propósito de esto, a mí, de hecho, particularmente, y esto ya quizás sea algo más personal y probablemente vosotros tengáis vuestras propias, a lo mejor podemos discutirlo, ¿no? Pero a mí me parece que se parece mucho a oraciones como sueño con una nave aterrizando o hablo del pez ya muerto, donde tenemos complementos de régimen, sí, con estos elementos aterrizando, gerundio refiriéndose a la nave, ya muerto refiriéndose al pez, el pasado, el perfectivo, ¿no? Donde de nuevo a mí lo que me da la sensación es que hay un modificador de este nombre, pero bueno, que esto se puede discutir y a lo mejor es ambiguo. Pasando a, si me deja, pasando a, perdón que sea un poco lentas las diapositivas, pasando a esta parte que Ignacio Bosque mencionaba, pueden funcionar como predicativos distintas categorías, ¿no? Entonces vamos a hablar primero de los sintagmas adjetivales, que son los típicos que siempre van a aparecer como complementos predicativos. Lo primero que menciono es como cuando tenemos un sintagma adjetival y un sintagma nominal, siempre van a concordar en género y en número, ¿no? Y entonces tenemos oraciones como las niñas llegaron contentas, donde obviamente contentas tiene que concordar con las niñas, con el predicado al que se refiere el sujeto, en este caso, mientras que no sería posible decir las niñas llegaron contentos.
Con lo mismo con los sintagmas nominales. Si tenemos un sintagma nominal como delegado, se tendría que decir nombraron a Ricardo delegado, pero no sería posible decir nombraron a Ricardo delegadas. Con un poco más de detalle, vamos a hablar primero de los complementos predicados, de los sintagmas adjetivos como complementos predicativos. Una particularidad es que normalmente son los que con más frecuencia van a aparecer como complementos predicativos, y una curiosidad es que no son todos los adjetivos, no todos los adjetivos pueden aparecer como complementos, no todos los adjetivos pueden funcionar como complementos predicativos, como vemos aquí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en B tenemos no queremos la carne cruda, la preferimos bien hecha, pero veis en A que es imposible decir no queremos la ocupación estadounidense, la preferimos francesa. Ejemplos, por supuesto, tomados del cuaderno de arcolibros de nuestra mismísima decana, que por supuesto por si en algún momento tenéis dudas específicas, pues es brillante para poder hacer consultas, ¿vale? Y que os recomiendo fervientemente. Un punto que entonces habría que indicar sobre los sintagmas adjetivales como complementos predicativos es el hecho de que los adjetivos calificativos, en tanto que denotan cualidades o propiedades, siempre van a ser posibles como complementos predicativos, mientras que los adjetivos relacionales como francesa, español, lineal, digital, etcétera, etcétera, son adjetivos que parecen establecer más bien algún tipo de conexión o relación, ¿no? Como su propio nombre indica, entre entidades, ¿no? De forma que, como no denotan una cualidad ni una propiedad, obviamente no van a poder predicar. Así que en ese sentido, cada vez que tengamos un sintagma adjetival, tenemos esa restricción añadida de que siempre será un adjetivo calificativo. También habría que mencionar, si queremos, que los adjetivos adverbiales, por ejemplo, no serían posibles como complementos predicativos. O sea, no podría decir no queremos la ocupación, no queremos la carne anterior, no. Estoy pensando en una oración, pero es tan difícil, es tan difícil pensar en una con un adjetivo adverbial, precisamente por lo imposible que me está pareciendo, con adjetivos como mero, presunto, etcétera, etcétera, serían también imposibles porque no predican, no denotan una cualidad. Respecto al sintagma nominal como complemento predicativo, vemos aquí en este par mínimo que es posible, parece, B, yo no tengo la pretensión de creerme un ángel, ni mucho menos, pero es imposible, yo no tengo la pretensión de creerme el ángel, ni mucho menos. Aquí lo que vemos es cómo los sintagmas nominales indefinidos y también los nombres escuetos pueden describir propiedades perfectamente, ¿vale? Mientras que los sintagmas nominales definidos normalmente van a servir para expresar, para indicar que una expresión se puede identifica algún tipo de entidad o individuo, de forma que obviamente, tanto que no está describiendo una propiedad, no habla de una cualidad, sería imposible el sintagma nominal definido como en el caso de A. Además, pero no es solo el hecho de que sea de un sintagma nominal definido, también es cierto que podemos tener oraciones como considero a Beatriz la mejor alcaldesa o mi amiga preferida, un ejemplo de Violeta de Montaigne suyo, donde tenemos un sintagma nominal definido, efectivamente, pero en este caso lo que sí que parece es que se está expresando una propiedad y no tanto que se esté identificando una entidad o un individuo. Esto es, se está hablando de cómo la propiedad de ser la mejor alcaldesa se atribuye a Beatriz, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que sería posible un sintagma nominal como complemento predicativo, siempre y cuando ese sintagma nominal describa propiedades o cualidades.
Siguiendo con los sintagmas adverbiales y los preposicionales que mencionan los autores y que obviamente no van a tener ningún tipo de, no van a tener concordancia de género y número en tanto que son categorías invariables, pues tenemos ejemplos como déjame en paz o considero el asunto de relevancia, donde parece ser que estos elementos lo que hacen es, bueno, parecen equivalentes precisamente a adjetivos, ¿no? Veis aquí que déjame en paz se puede reemplazar por un déjame tranquilo, considero el asunto de relevancia viene a significar considero el asunto relevante. En este sentido, de Montemas y yo indican que la preposición lo que hace es servir de apoyo y lo que hace más bien es convertir una expresión como paz o relevancia en una expresión referencial. No, que es, perdón, que un nombre como paz o relevancia, que es una expresión referencial, claro, en tanto que nombre, se convierte a través de la proposición en una expresión de propiedad o de estado. Entonces, de ahí la posibilidad de tener este tipo de complementos, ¿no? Aparte del sintagma adjetival como complemento predicativo, los sintagmas proposicionales son los que, en segundo lugar, ocurren con más frecuencia como complementos predicativos. Normalmente, y también tendremos complementos predicativos como sintagmas adverbiales, como su madre no veía bien aquella relación, o a pesar de su edad, Carmen se conserva perfectamente o estupendamente, con básicamente adverbios como bien, mal y algunos adverbios en mente. Parece muy restringido en este sentido y no vamos a mencionar mucho más, y pueden ser problemáticos en tanto que pueden perfectamente confundirse con los complementos circunstanciales de modo, pero veremos más adelante cómo se puede trabajar en eso. Más categorías o digamos más categorías o elementos que pueden funcionar como complementos predicativos, aparte de los que han sido mencionados por este libro de texto con el que venimos trabajando, son los participios de pasado, que tienen la particularidad, obviamente, de que son perfectivos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, tenemos oraciones como Inés se casó enamorada, y una particularidad es que podríamos tener que normalmente junto con estos participios de pasado también tenemos los que se llaman adjetivos truncos como lleno, suelto, limpio, contento, etcétera, etcétera. Y parece que hay hay preferencia por el adjetivo trunco cuando se utiliza con el complemento predicativo. De forma que tenemos aquí el pijama salió limpio de la lavadora, es mucho más, es perfectamente posible, mientras que el pijama salió limpiado de la lavadora parece agramatical. También podemos tener gerundios como complementos predicativos, donde lo que tenemos que notar es el hecho de que los verbos que pueden funcionar como complementos predicativos en gerundio tienen que denotar acciones. En este sentido, cuando nosotros tenemos María recitó el poema temblando, lo que tenemos es un predicado eventivo, en tanto que el predicado que tenemos, temblar, está expresando una acción. Mientras que en María recetó el poema teniendo frío, lo que estamos indicando es, lo que tenemos en realidad es un predicado de estado que parece expresar un estado constante o una propiedad. Entonces, en ese sentido, es necesario que cuando se tiene un gerundio sea un predicado que exprese una acción. Por otro lado, tenemos oraciones subordinadas, donde os listo estas cuatro categorías posibles, ¿no? Por ejemplo, tenemos oraciones subordinadas con haber, como los hay que tienen suerte, con verbos intencionales, como buscar, querer, etcétera, etcétera, como se buscan profesores que trabajen bien la gramática, con verbos de percepción, como la vi que se marchaba antes de tiempo, o con relativas consecutivas del tipo lo escribió que apenas se podía leer, que es un ejemplo tomado de Brucat.
si se quieren más, bueno, si se necesitan más detalles sobre cómo cómo funcionan estas oraciones subordinadas que tienen esta función de complemento predicativo, por supuesto, puedo aportar más adelante la bibliografía que requiráis. Ahora pasamos a la parte en la que los autores indicaban que no debemos confundir los complementos predicativos con otras funciones sintácticas que obviamente tienen muchísimo parecido. En primer lugar, hablamos de los atributos que, según ellos, son obligatorios y siempre están referidos al sujeto. Un problema es como la gramática en algún punto indica que el complemento predicativo constituye una variante del atributo, mientras que anteriormente estos autores habían indicado que se trata de Ignacio Bosch, Escandel Vidal, etcétera, etcétera, en este libro de texto, por supuesto es un libro de texto, acordémonos, indicaban que se trata de una variante de adjunto. El problema de la palabra, de llamarlo una variante de atributo, es por supuesto que los alumnos van a confundirlo con el atributo en sí, porque tendríamos que hablar no solo de atributo de objeto, cuando el complemento predicativo se predica del complemento directo, sino que también tendríamos que hablar del atributo del sujeto. En cuyo caso, pues los alumnos nos dirían, bueno, pero eso no viene a ser el atributo también. Bueno, pues ahí tendríamos quizá algún tipo de problema. Así que vamos a evitar esta concepción. Diferencias fundamentales entre los complementos predicativos y los atributos. La más obvia, ¿no?, es el hecho de que los complementos predicativos van a ir siempre con verbos plenos, mientras que los atributos van a ir con verbos copulativos, como el ser, estar o parecer, o con verbos semicopulativos. Además, el complemento predicativo, a diferencia del atributo, no se puede conmutar por lo, de forma que no podemos decir cosas como Pablo llegó cansado, lo llegó, mientras que Pablo parece cansado, lo parece, si es perfectamente posible, pues, en tanto que es un atributo. Además, normalmente el complemento predicativo, como el complemento circunstancial de modo, se puede conmutar por así, y así, en ese sentido sí que podríamos decir Pablo llegó cansado, llegó así, ¿no? Y entonces, pues nunca por un lado. Ahora, el problema que tendríamos quizá es identificar verbos plenos frente a verbos semicopulativos, porque los copulativos parece que los tenemos muy, muy, muy identificados, por supuesto, pero cuando tenemos un verbo semicopulativo ya puede ser problemático. Así que una posible forma de distinguirlos es que nosotros tenemos cuando tenemos una oración como Pablo llegó cansado a casa, donde tenemos un verbo pleno, sí que estamos implicando, como se ve aquí por el uso de este simbolito lógico, sí implicamos que Pablo llegó a casa, como es obvio, independientemente de cómo llegara cansado o no. En cambio, cuando tenemos una oración como el gobierno se muestra favorable, donde lo que tenemos aquí es un verbo semicopulativo, no implica que el gobierno se muestra. De hecho, en este sentido, aquí en el gobierno se muestra en B, lo que tenemos es un verbo completamente distinto, en concreto un verbo pleno, porque se muestra, parecería más bien un verbo de percepción, ¿no? Mostrarse en el sentido de enseñar algo. Así, en este sentido, cuando nosotros tenemos un verbo pleno, como en el caso de 1A, con llegar, el verbo pleno no va a haber alterado su significado por el complemento predicativo, de forma que cuando tenemos un 1A con un complemento predicativo, puede implicar un OB, ¿vale? Con el predicado con un verbo pleno, mientras que cuando tenemos un verbo semicopulativo o copulativo sí que va a haber alterado su significado cuando tiene el atributo o la expresión atributiva, como lo quieras llamar, de forma que 2A, como teníamos aquí, no implica 2B, donde mostrarse se convierte en un verbo pleno al quitarse la expresión atributiva. En este sentido, aquí he tomado esta tabla de la nueva gramática donde indican una serie de alternancias de verbos plenos, como andar, caer, continuar, etcétera, etcétera, que pueden comportarse también como verbos semicopulativos.
Y esto, bueno, podría ser muy útil en caso de que pudierais necesitarlo en algún punto. Ahora, con respecto a los circunstanciales de modo, que se indicaba, por favor, no se puede confundir con los circunstanciales de modo, que son siempre opcionales y que expresan siempre una forma de hacer las cosas. Esto, perdón, que lo he incluido aquí sin querer. No lo he incluido sin querer, perdón. La idea básica es que primero, antes de hablar de complementos circunstanciales de modo, tendremos que hablar de la tipología de complementos predicativos, en tanto que se ha hablado efectivamente al principio de cómo estos son adjuntos y que están relacionados con un argumento y que algunos son tan necesarios como los argumentos. En ese sentido, en última suyo, hacen una clasificación de los complementos predicativos en no seleccionados, que son aquellos que se consideran opcionales o adjuntos como tal, en tanto que no son necesarios para que la oración sea gramatical, y por otro lado los seleccionados, que son aquellos que son imprescindibles porque su ausencia produce un cambio de significado o su ausencia hace agramatical la oración. Con respecto a los no seleccionados, solo os he puesto un ejemplo aquí, sostuvo el libro abierto, sostuvo el libro, no cambia el significado del verbo, mientras que cuando tenemos una oración como considero a Lidia una fantástica amiga, sería agramatical sin este complemento predicativo, considero a Lidia. El B sería totalmente agramatical. En este sentido, os pongo aquí la lista de los tipos de complementos predicativos que ellos proponen, pero por supuesto no me voy a detener en ellos porque, bueno, para ello podéis recurrir tanto a este trabajo que menciono aquí como al trabajo de Gumil Molina en Arcolibros, que luego os pongo las referencias. Respecto a los circunstanciales de modo y cómo distinguirlos de los complementos predicativos, pues obviamente con respecto al complemento predicado que es exigido o seleccionado por el verbo, pues obviamente no habrá ningún problema, en tanto que Paula escribe muy bien. Aquí sabemos perfectamente que tenemos un circunstancial de modo, puesto que muy bien es opcional, ¿no? Es perfectamente posible sin este adjunto que estamos utilizando aquí, mientras que en B, Paula dejó la casa impecable. Paula dejó la casa parece significar tiene un significado totalmente distinto de Paula dejó la casa impecable, donde lo que tenemos es un complemento predicado seleccionado como tal. Así que, en ese sentido, pues la opcionalidad o no opcionalidad o el hecho de que cambie significativamente la semántica, la contribución de la oración, pues obviamente es lo que va a ayudarnos a identificarlos. Ahora el problema sería cuando tenemos un complemento predicativo no seleccionado, o sea, de estos que son opcionales, frente a los complementos circunstanciales de modo. Más aún cuando en el caso del español tenemos lo que se llaman adjetivos desnudos o adverbios cortos, como Juan escribe claramente que se puede abreviar o que tiene su correspondiente adjetivo desnudo. Julio escribe claro. Además, tenemos otro problema y es el hecho de que es perfectamente posible alternar entre Elena se fue derechita a su casa y Elena se fue derechito a casa, o por lo menos según estos datos. Colgó muy alto las cortinas, colgó las cortinas muy altas. Parece perfectamente posible, donde en la primera oración pues tenemos muy alto como un adverbio, se comporta como un adverbio, mientras que en la segunda oración lo que tenemos es un complemento predicativo como tal, en tanto que está concordando en género y número con las cortinas. Entonces, además, tenemos esta alternancia y otro problema más que tenemos cuando estamos intentando distinguir entre los circunstanciales de modo y los predicativos es que normalmente responden a la pregunta de cómo con un así. En ese sentido, en Gumiel Molina se proponen una serie de diagnósticos que espero sean útiles para vosotros para distinguir entre estas dos funciones sintácticas. El primero es que cuando nosotros tenemos un complemento predicativo, normalmente, obviamente,
va a poder, no, perdón, en A lo que tenemos es todos los jugadores de mus juegan limpio o limpiamente, donde tenemos un adjetivo corto, ¿sí? Como limpio, que sí que será posible sustituir por el adverbio en mente, en tanto que siempre que podamos sustituir por un adverbio en mente, pues obviamente lo que tenemos será un complemento circunstancial de modo, mientras que en B, como veis, todos los jugadores de mus juegan limpios sus partidas, no sería posible sustituirlo por un limpiamente. Asimismo, cuando tenemos un complemento predicativo, a diferencia de los complementos circunstanciales, si es un síntoma adjetival o es un síntoma nominal, siempre va a concordar con aquel elemento del que se predica, ¿no? De forma que siempre vamos a tener todos los jugadores de mus juegan limpios sus partidas, pero no vamos a tener juegan limpias sus partidas, mientras que en la primera oración, en tanto que lo que tenemos es un complemento circunstancial de modo, este limpio no se va a ver modificado o flexionado en género concordado en género y número porque es un adverbio. Asimismo, cuando nosotros tenemos un complemento predicativo, es perfectamente posible parafrasearlo con cuando o con estar, en tanto que, y con cuando y estar, en tanto que se trata de un predicado secundario. Así que tenemos oraciones como para la oración que teníamos anterior, con la que hemos estado trabajando ahora, podríamos sustituirla por una oración como cuando todos los jugadores juegan sus partidas, están limpios, mientras que la primera oración, donde teníamos un complemento circunstancial de modo, sería imposible. Cuando todos los jugadores juegan sus partidas, está limpio. Así, en principio, estos tres diagnósticos deberían facilitarnos un poco más la distinción entre complementos predicativos, por un lado, y los complementos circunstanciales de modo. Como veis, no me he parado a hablar, por ejemplo, de los modificadores nominales o como tal, pero bueno, si alguien tuviera curiosidad o tuviera interés, por supuesto, puedo responder a ello en la parte de preguntas, pero básicamente aquí más que una conclusión respecto a la charla o lo que he intentado hacer a lo largo de este rato, es que me gustaría que termináramos con una serie de reflexiones, y es que en esencia la contribución del complemento predicativo es algo así como atribuir un estado o propiedad a un argumento de la oración. Lo que hace es predicar de un elemento referencial que puede actuar como su sujeto, o sea, es una predicación secundaria. Puede actuar como complemento predicativo en muchas categorías. Como hemos visto, tenemos el sintagma adjetival, el sintagma nominal, el sintagma adverbial, el preposicional, y también teníamos el gerundio, bueno, pero las oraciones subordinadas y los perfectivos, pero siempre con restricciones, como hemos visto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, siempre hay que tener muy en cuenta qué tipo de restricciones tenemos a la hora de trabajar con complementos predicativos para que, bueno, no nos pille el toro cuando trabajemos con ellos en clase. Y por supuesto que es crucial distinguir sus propiedades del atributo y del complemento circunstancial de manera, entre otros, a base de, bueno, hacer estos pequeños tests que hemos propuesto, que espero sean muy útiles para las clases de lengua. Y estas son las referencias que he utilizado. Si se pasa la diapositiva, y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Jennifer, por una charla muy, muy sugerente. De hecho, espero que hayas tenido el chat desactivado porque no paraba de saltar. Efectivamente, el tema de los predicativos despierta todo tipo de filias y fobias, sobre todo en la enseñanza secundaria. Se han hecho muchas preguntas, te voy lanzando algunas. No tenemos mucho tiempo, pero algo así, porque después hay un descanso. Cristina Bao dice, por favor, una gran duda que teníamos en el departamento. ¿Qué tenemos en
Te esperaré con el coche en marcha. ¿Complemento circunstancial de modo o complemento predicativo? Te Te esperaré con el esperaré coche con en el coche marcha. en marcha. Con el Aquí yo indicaría que se trata de un complemento predicativo en tanto que, eh, a ver cómo lo explico. Lo siento. Estos son como, estos son son ejemplos como aquellos de ah, te vi con, te vi con Pedro, o estos, cuando tenemos una preposición con, tenemos este otro problema añadido, de verdad, son todos problemas en lingüística, como veis, de que podamos interpretar no solo complementos circunstanciales de manera, sino complementos circunstanciales de compañía y todo tipo de adjuntos. En este sentido, en tanto que con el coche en marcha, eh, parece más bien. Ay, uy, qué difícil. Tengo escritos, Jenny, unos cuantos ejemplos, porque yo creo que un problema que hay es que... Perdona, María Cristina, ahora voy. No, es sobre esto en realidad. Vamos a ver, la predicación es una relación en sintaxis, junto a lo he puesto antes en el chat, hay tres relaciones básicas, ¿no? La argumentación, la complementación, la modificación y la predicación. Y predicados hay entre el sujeto y el predicado, por supuesto, hay con los complementos predicativos, pero también hay con otras estructuras, como por ejemplo las cláusulas absolutas, dentro de las cuales hay una predicación, con las botas puestas, o los complementos incidentales y cosas así. El asunto es que nada impide que dentro de un predicativo, que es un predicado, haya otra estructura de predicación. Y yo creo que este es este ejemplo que ahora he perdido. Te esperaré con el coche en marcha. Te esperaré con el coche en marcha, sí. Hay una estructura de predicación, es una cláusula absoluta, que luego se está situando en una posición de complemento predicativo. Y hay otros ejemplos. Por ejemplo, Juan llegó con las botas rotas. Con las botas rotas es el ejemplo clásico de estructura de cláusula absoluta, donde hay una relación de predicación, que luego he insertado en una posición de predicación secundaria de complemento predicativo. Pero es que incluso dentro de esa cláusula absoluta puedo meter otra cláusula absoluta. Puedo decir, Juan llegó con su mascota herida en brazos. Entonces tenemos, Juan llegó, o sea, tenemos su mascota herida y en brazos, estableciendo una relación de predicación, y su mascota, y dentro de eso, en el sujeto, su mascota y herida establecen otra relación de predicación. Y todo eso establece una relación de predicación con su mascota herida en brazos, con su mascota herida en brazos y Juan, que es el sujeto de relación. Es decir, el asunto es que puede haber predicados dentro de los predicativos. Y yo creo que eso es lo que hace confusa esa oración, Sí, te esperaré con el coche en marcha. Y yo creo que lo que hay que ver... Sí, perdona, Jenny. Sí, perdona. No, sí, por favor, sigue. Con los predicativos me pierdo, ¿no? Di, perdona. No, que en ese sentido yo estaba pensando en cómo cuando tenemos una oración como te espero con el coche en marcha, no es que o sea, parece que estuviéramos indicando cuál es el estado en el que vamos a estar nosotros mientras estamos esperando, ¿no? Entonces, en este sentido, por eso he pensado que se trata de un predicativo, no es que estemos hablando de una manera, ¿no? Es el estado en el que me encuentro, que es con un coche en marcha. Efectivamente. Yo creo que una pista puede ser pensar, para distinguir entre predicativo y complemento circunstancial, es pensar si ese predicativo tiene un sujeto de predicación, ¿no? Juegan sucio no tiene un sujeto de predicación, no se está predicando de nada. Pero en juegan sucios, imagínate dos niños que están jugando y se ensucian mientras juegan. Sí. Entonces sí, yo creo que claro, no. cuando tenemos ejemplos como eso de juega sucio o que son más bien elementos lexicalizados, ¿no? Composicionales, en tanto que tenemos un verbo de apoyo prácticamente más un elemento como este,
parece más bien que se trate de, no podemos hablar de complementos predicativos porque no se está predicando de nada más que simplemente indicando una forma de hacer las cosas. Sí, tenían más preguntas, lo siento. Me Sí, sí. Hay muchas preguntas. Mira, ha habido un buen debate entre la diferencia entre los atributos de los verbos pseudocopulativos y los predicativos, porque a mí se me ocurrió decir que qué más da. O sea, que quizá lo que tendríamos que plantearnos es si son lo mismo o no son lo mismo, ¿no? O sea, si es la misma relación. Pero Claro, sobre porque eso no cuando sé si tenemos quieres... Sí, 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 porque parece, sí, te dice la RAE. Bueno, porque para distinguir a los atributos vamos a poder conmutarlos por el lo, ¿vale? Y entonces pues tenemos ese lo parece, lo está, etcétera. Pero cuando tenemos un semicopulativo ya no podemos hacer este tipo de cambios y de hecho en la propia lista, en la tabla que había tomado de la RAE, con verbos que se convierten en plenos cuando no tienen una expresión atributiva con ellas, pues parece que tampoco sería posible. Yo no puedo decir lo quedó, se quedó ciego, pues lo quedó, se lo quedó. No es lo se lo mismo. quedó, no se puede. Claro, entonces en ese sentido, la diferencia entre semicopulativos, predicativos, a lo mejor es mucho más, es más, no es una diferencia tan clara como debería ser y a lo mejor se trata más bien de una línea de continua de hasta Una qué continua, sí. punto. Una gradualidad de cuanto menos copulativo, más significado va a aportar. Ya está. Cuanto más copulativo, más función de nexo va a tener. Ya está. Y en cualquier caso, yo creo que lo relevante es que comparten, más que los diferencian, ¿no? Que comparten los complementos predicados, o sea, que comparten esos predicados que hay dentro de los verbos pseudocopulativos con los atributos. Pues muchísimas gracias, Jennifer, ha sido muy, muy interesante. Gracias a vosotros. Lo dejamos aquí para que podáis descansar de nuevo como hicimos ayer. Dejamos esto abierto y os sugerimos que lo hagáis. Si queréis, te dan las gracias, Jennifer. Si queréis Muchas gracias seguir a hablando en el vosotros. chat, lo dejamos activo y volvemos a las 6:30, primero con la charla de Juan Romero sobre los valores del SE y después con la de José María Brucat y Ángel Gallego sobre la oración compuesta.